Why Jésus no está bien. Est Marte 9 dans Euro je suis l'Inde ubrique soplaba su 44 anno mas asiago et ustero. Se tient en pouc en la casade arco de la frontrano estalan confetinis escucha la jarana typica de la célébration. No cadem lo festejo point de es doano mariage aux campanario. 38. Keira en la gara de la fibromyalgia en una successiva letaniad ingreso hospitalario. Jésus generosa perdido par de la Lozania que desprendia. Sudia dias se centra en el cuidado de su mugeo y joian el mantenimiento de su casa. Por eso, Marte todo lo medios breaban la tristeza codrian la 44 viola del toreros. Campanario no selon no mesura sino que podría volver a ingresar sans la clínica el seranil. Lugar donde empezó la debacle. Pero, más allá de la suposición, como zapazado Jésus est 9 dans Euro, Jalo se ha puesto en contacto con la tia del distro, la Libazan, qui a aclarado la situation familiare. Je suis là junto a Maria José y Susijo pointre casi nada de lo que se cuenta en lo programa es cierto, no es que hace mucho caso, es verdad que un plano de Jésus ha sido duro por lo que todos sabemos. Pero lo pasa junto a Susijo y su mujer. Según Lali, lo único que ha empenado la fina familiar ha sido la fuerte fiebre que padece el torero y que no remite. Why Jésus no está bien. Tient una fiebre muy alta, casi 40. Ha podido hablar con mi hermana Carmen y me lo ha contado, ha amanecido así. Será una celebración tranquila el matrimonio est brano. 31. Nos ha organizado nada especial. Remota este medio. Jésus solo te animo para estar en la cama, donde ha estado todo el día. Se hará una cena en casa con Maria José y Lomino. Pero poca cosa point será una celebración muy tranquila, ha puntualizado la hermana de Carmen Bazan, 63, que es de cierto en un nuevo ingreso de la campanario. De momento, eso no es verdad. Maria José está en casa con su familia. Una mujer luchadora que saldrá adelante. Todo confiamos tant que no tenga que volver a irse. La familia está unida. Responde. Catégorica, Lali. Entonces, a tenor de su palabra, nada de crisis en el matrimonio. Nada de nada, no es verdad. El matrimonio está estupendo y sólido. Son meses muy difícil para Jésus, pero él se mantiene firme por su mujer y sus hijos. Jésus género ha cambiado su prioridad. Ahora su vida gira en torno a la mayoría de su mujer. Y el bienestar de su familia se ha convertido en la mayor de su pena. Toda la familia confía en que 2018 traiga la recuperación completa de Maria José. Ingreso en ingreso desde 2015. Maria José Campanario está teniendo grave problema de salud que le han llevado en diversas ocasiones a ingresar en diferentes hospitales d'Andalucía. De médico en médico, la esposa del distro ha visto obligada a recorrer la provincia de Málaga, Cádiz y Sevilla, precisamente en la capital hispalance donde se ha producido el último ingreso de la odontóloga, quien sigue sufriendo un dolor muy fuerte producido por la fibromialgia que padece, algo a lo que son unido ataque continuo densidad. Más información, así es la habitación donde está ingresada Maria José Campanario.